Hola, estoy aquí en el ex convento franciscano en Tecamachalco, Puebla, lugar en donde vengo a correr todas las mañanas. Es un edificio que data del siglo XVI, construido por los franciscanos, y es un lugar también donde la gente viene a hacer ejercicio, a caminar, a platicar, a correr. Entonces es un lugar que cumple con una doble función, un ejercicio físico, pero también un ejercicio espiritual, porque aquí se siguen celebrando misas. De hecho, recientemente hubo un festejo religioso donde incluso hubo feria y algunas otras actividades. Entonces justamente quiero hablar de esa parte, ¿no? De esa parte de cómo está compuesto el hombre. Y creo que todos concordamos en que el hombre tiene una parte física porque la podemos ver, y concordamos también en que hay una parte pues espiritual o inmaterial. Sin embargo, aquí hay un poco más de diferencia, y las diferencias básicamente se resumen en tres posturas. La tricotomía, que asegura que el hombre es alma, espíritu y cuerpo. La dicotomía, que asegura que alma y espíritu son una sola cosa. Y por otro lado está el cuerpo, y el monismo, en donde alma, espíritu y cuerpo son una sola cosa. Entonces yo voy a hablar acerca de la dicotomía. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:7 encontramos la creación del hombre, y en la creación del hombre se nos dice que fue tomado polvo de o tierra, de polvo de la tierra, y fue soplado aliento de vida. Entonces encontramos únicamente dos elementos. Después de que Dios toma el polvo de la tierra y sopla aliento de vida, el ser humano llegó a ser un ser viviente. Entonces solamente encontramos ahí dos elementos. Y por otro lado, Eclesiastés, hablando de la muerte, dice que cuando el hombre muere, su cuerpo regresa al polvo y su alma sube a Dios, que fue quien la dio. Entonces volvemos a encontrar ahí únicamente dos elementos. Entonces, tanto en la creación del hombre como en la muerte del hombre, la Biblia solamente se refiere a dos elementos, no hay un tercer elemento. Por lo tanto, alma y espíritu son lo mismo. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo la Biblia usa estos términos de forma intercambiable, indistinta. Por ejemplo, Lucas en el capítulo 1, en el versículo 46 y 47 nos deja ahí una oración de María. Y María dice: mi alma glorifica a Jehová, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, quienes defienden la postura de la tricotomía dicen que el espíritu es quien se comunica con Dios y el alma siente emociones. Sin embargo, aquí María está expresando una emoción a través de su espíritu, y está diciendo: mi espíritu se regocija en Dios. Entonces está expresando también ahí una emoción. Y la manera de entender este pasaje es con la figura del lenguaje llamada paralelismo. En el lenguaje hebreo existía pues esta manera de expresarse en donde para reafirmar algo lo volvían a decir con un sinónimo. Y María está usando esa figura del lenguaje llamada paralelismo, y primero dice: mi alma glorifica a Jehová, y después, como un sinónimo, como un paralelismo, está diciendo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces alma y espíritu lo está utilizando ahí como un sinónimo. Y en la vida de Jesús encontramos también algunos ejemplos, y vamos a ver uno de ellos en el capítulo 12, versículo 27 de Juan. Jesús se expresa y dice: mi alma está turbada. Y por otro lado, en el capítulo 13, Juan dice que Jesús se conmovió en el espíritu. Entonces está ahí expresando claramente una emoción muy similar. Su alma estaba turbada y su espíritu estaba conmovido. Si nos quisiéramos adoptar la postura de la tricotomía, entonces aquí tendríamos un problema, porque el espíritu está sintiendo una emoción, cuando en la postura de la tricotomía pues ellos dejan eso para el alma. Entonces podemos ver aquí que son términos intercambiables. En los salmos, por ejemplo, Salmo 25:1 dice: a ti, Señor, elevé mi alma. Entonces su alma se está comunicando con Dios, cuando en la postura de la tricotomía solamente el espíritu es quien se comunica con
con Dios, pero el salmista dice que su alma se está comunicando con Dios. Y en el Salmo 103 dice, alma mía, alaba al Señor. Y podemos ver ahí nuevamente que el alma sí puede comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque alma y espíritu son términos intercambiables. Entonces, aunque son términos intercambiables y aunque hay una clara distinción entre el cuerpo físico y la parte inmaterial, pues también estos dos elementos pues van de la mano, y estos dos elementos no podemos totalmente separarlos el uno del otro. Lo que hagamos en nuestro cuerpo pues va a afectar también nuestra parte inmaterial, y viceversa, lo que hagamos en el espíritu afecta a nuestro cuerpo. Entonces es una dicotomía, pero el ser humano pues es un ser integral, es una dicotomía en una unidad global. Y Proverbios 17:27 nos ayuda a ejemplificar esto. Esta cita dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es decir, la parte inmaterial está afectando a la parte física, y viceversa, ¿no? También la parte física afecta a nuestra alma o afecta a nuestro espíritu. Y esto lo tenemos que tener bien claro, porque a veces el cristiano hace una división entre lo que es su vida cristiana o su vida espiritual y su vida secular, pensando que lo que hace en el espíritu solamente es cuando va a la iglesia. Y cuando está haciendo otras cosas, digamos, un tanto carnales, pues no las está haciendo en el espíritu, pero esto es un error. Esto es un error, y todo lo que hagamos es algo espiritual, porque somos seres espirituales. Entonces, si nosotros vamos a la iglesia y alimentamos nuestro espíritu, nuestro cuerpo va a tener alguna consecuencia. Y si nosotros estamos haciendo algo, algún pecado que nosotros pensamos que es solamente espiritual y no está interviniendo en nuestro cuerpo, pues mentira, todo es espiritual y todo es físico al mismo tiempo, porque somos seres integrales. Entonces esta es mi exposición acerca de la composición del ser humano. Creo firmemente que simplemente existen dos elementos, el elemento físico y el elemento inmaterial, pero que ambos pues están de alguna forma conectados y una cosa afecta a la otra. Por último voy a leer 2 Corintios 7:1, o más bien voy a hablar acerca de lo que habla esta cita, y en esta cita Pablo nos está exhortando que nos santifiquemos en espíritu y en cuerpo, y aquí podemos ver nuevamente que ambas cosas están ligadas. Entonces pues esa sería mi exposición. Saludos, maestro, y que Dios la bendiga.